Shalom, soy Ricardo Ashley y tengo una palabra y una breve enseñanza para compartir con ustedes el día de hoy. Antes de empezar, les invito a acompañarme en oración. Abba, en el nombre de Yeshua vengo ante ti y te pido tu bendición sobre mí y sobre cada persona que escuche esta palabra, que sea ungida tu palabra, que tú me des de tu espíritu para hablar de tu parte y que sea para edificación y bendición en el nombre de Yeshua. Amén. Quiero compartirles brevemente una palabra sobre juzgar. Hoy en día, en muchas congregaciones se oye que no debemos juzgar. Y yo tengo un problema con eso porque veo otra cosa en la palabra de Dios. Y muchas veces cuando agarramos una palabra de la Biblia o una enseñanza, acampamos demasiado tiempo en ese lugar y el Espíritu de Dios se levanta y se mueve, marcha, y nosotros quedamos atrás. Es correcto que no debemos juzgar, pero hay que entender bien la palabra. Y hay una diferencia en el Evangelio entre la palabra juzgar y la palabra juzgar. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seas juzgado. Mi pregunta es, ¿cómo reconciliamos esto y lo que está pasando hoy en día de que no debemos juzgar nunca? Cuando Jesús, el mismo Jesús, dijo en Juan capítulo 7:24, no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. Y en este versículo y otros nos exhorta precisamente a juzgar. ¿Ok? Vamos a ver más regresar a Mateo 7:1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Yo, antes de compartir esta palabra hoy, saqué la viga de mi ojo con el propósito de poder sacar la paja de tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no está diciendo que no juzguemos, pero que tengamos en orden nuestra propia vida primero. La diferencia entre la palabra juzgar y juzgar es el contexto. Desafortunadamente, no, más bien gracias a Dios tenemos el Espíritu que nos enseña y nos revela la verdad. Cuando Jesús dice que no juzguemos, lo que está diciendo es que no tenemos permiso para pasar una sentencia de condenación contra nadie. En otras palabras, no tenemos permiso de arrojar la piedra. Pero en el contexto más abajo, vamos a leer en el versículo 15 del mismo capítulo 7 de Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Cómo vas a reconocer si no haces un juicio? Si no juzgas.
Tienes que juzgar. Y dice, por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Es imposible, no puede. Y tampoco un árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. O sea, Jesús dice que no juzguemos, no tenemos permiso para arrojar la primera piedra. No tenemos permiso para pasar una sentencia de condenación contra nadie, pero sí tenemos permiso y más bien mandamiento de parte de Dios a juzgar a la gente según su fruto. Entonces, ¿qué es la diferencia entre juzgar y juzgar? Juzgar cuando es pasar una sentencia de condenación no es permitido, pero juzgar cuando se trata de discernimiento es lícito y es un mandamiento de Dios. Debemos juzgar, debemos discernir. Y el problema en la iglesia contemporánea es que nadie quiere que juzguemos. Pasar sentencia de condenación y tirar piedras, eso sí es prohibido, pero tenemos que discernir el fruto de cada quien. Aquí dicen los profetas, de un maestro, de un pastor. ¿Cómo es el fruto de su vida? Y el hecho de criticar es bueno cuando es crítica constructiva. La crítica que derrumba, de nada sirve. O sea, yo te puedo criticar y decir, estás mal aquí, 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 ¿ok? Pero sigue escuchando, porque te voy a decir, necesitas cambiar esto y esto. La palabra dice esto, nos indica que ese es el camino que debemos seguir. Entonces, Jesús nos puso un ejemplo con la mujer adúltera. Ella fue agarrada en el mero acto, en el adulterio. Y la palabra de Dios, la ley, es muy clara. Dice que la persona que comete adulterio debe morir apedrada. ¿Ok? Así es. Sin embargo, Jesús nos enseña que Él prefiere la misericordia sobre la condenación. Pero hay otro problema. Hoy en día, en la iglesia contemporánea, la mayoría de la gente quiere hacer un atajo y quiere llegar directamente de su pecado, la violación de la ley de Dios, quieren llegar de su pecado directamente a la misericordia, sin pasar por el juicio. ¿Sabes qué? Hoy en día se ha abaratado la misericordia de Dios porque no hay juicio. Nadie quiere estar consciente de las consecuencias de su pecado. Sí pequé, pero no quiero sufrir las consecuencias. Sí pequé, pero dame misericordia. Y Dios está despertando a los creyentes a la realidad de que sin juicio no hay perdón. Sin juicio no se puede otorgar el perdón. Y acuérdate, tú que tienes años con el Señor, acuérdate de cómo empezaste. Yo te comparto mi propia experiencia. Yo andaba perdido
Y el Señor andaba atrás de mí, primero convenciéndome de mi pecado, del hecho de que yo estaba perdido y no quise hacerle caso. Cada vez que habló a mi corazón, Ricardo, estás mal aquí, adiós, huí corriendo. Llegué a un punto cansado, pensando que había escapado, y otra vez el Espíritu de Jesús, Ricardo, estás mal aquí, ¡pum!, adiós. Otra vez, a correr, no quería, pero por fin, cansado, derrumbado por mi vida, por fin le hice caso. Ya no quería huir corriendo, ya no tenía fuerzas. Ricardo, estás mal. Tu vida no sirve para nada. Estás muerto en tus pecados. Y lo único que te espera es la ira y el juicio de Dios. Y yo me acuerdo cuando la obra del Espíritu Santo en mi vida produjo en mí un quebrantamiento. Y en ese quebrantamiento, doblado ante de Jesús, reconocí mi condición espiritual, que yo estaba totalmente perdido y deshecho. Y me dijo en ese momento, ahora, levanta tu mirada, levanta la cara y mira aquí arriba. Y cuando subí la mirada, en esta visión que tuve, vi el pie de la cruz, el tronco, el madero, sangre, y al subir vi a Jesús y entendí que todo esto fue para mí. Y hallé misericordia. Pero no pude llegar a la misericordia sin haber reconocido antes que yo fui perdido. Yo estaba perdido, yo era el culpable de toda mi vida y merecía la muerte. Y en ese momento, cuando reconocí que yo merecía la muerte, yo era responsable, era mi destino, Dios tuvo misericordia de mí. Y la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Pero como dije antes, otra vez lo digo, hoy en día hay un gran número de personas en las iglesias que quieren llegar directamente a la misericordia sin hacer las paces con el Señor. Y eso es primero juicio. Todos merecemos el juicio. Y esa mujer, ese día, sabía, arrodillada ahí, tirada ahí en el suelo, con todo ese montón de hombres alrededor de ella, listos para tirar piedras y matarla. Ella sabía que era culpable y que merecía la piedra, la muerte. Lo reconoció. Y me imagino que ella decía, ya, mi último día, mi último momento aquí en la tierra. Pero Yeshua intervino. Y ella ese día halló misericordia y perdón. En Proverbios
en Proverbios 16:6, dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. ¿Qué es la verdad en ese caso? ¿La verdad de qué? Es el juicio. Cuando un hombre comete un crimen, va delante de un juez, un tribunal, para que el juez escuche todos los hechos, ¿sí? Y después pronuncia, tú eres culpable. Ese es el juicio. Tú eres culpable y la pena, en este caso, es la pena de muerte. Pero ahí es donde entra la grandeza de la bondad de Dios y su misericordia. Y Él tomó el castigo, Él tomó la pena de muerte sobre Él mismo para que nos pudiera otorgar misericordia. Y es lo que Jesús hizo en ese día con esta mujer. La salvó. Y le preguntó, ¿quién te condena? Escuche bien la palabra, ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te acusaban y todo? Y ella dijo, pues no hay nadie. Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te arrojo la piedra. Ahora, ve, no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer eso. Yo en lo personal tengo gran deseo, un sueño de llegar a la resurrección y escuchar el testimonio de esa mujer y cómo vivió el resto de su vida. Vamos a ver. Ok. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Tienes pecado en tu vida? Entonces, necesitas misericordia y verdad. Necesitas reconocer primero el pecado es el pecado. Y la misericordia va a entrar para quitar el juicio. Ahora, vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, para ver otro pasaje. Y este pasaje es tan viva, lícita, para el día de hoy como fue para los corintios. La iglesia de Corintios es como nuestra iglesia hoy en día, la iglesia contemporánea cristiana. Voy a empezar desde el primer versículo. Dice, por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros. Dime que no hay fornicación en la iglesia hoy. Dime que no hay adulterio. Es igual como en el mundo. La iglesia cristiana ha procurado ser cada vez más y más como el mundo con el final de ganar más almas. Y hoy en día la iglesia anda igual como el mundo. La tasa del divorcio dentro de la iglesia es igual o mayor a la tasa de divorcio en el mundo. Es un hecho. La iglesia es corrupta, inmunda, pero Dios la está lavando con su palabra, con el agua de su palabra. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y vosotros estáis engreídos, orgullosos, y no habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado.
¿Ok? Ya he juzgado. ¿Quién juzgó? ¿Quién está hablando? Es Pablo. Y a lo mejor dice, pero él es Pablo. ¿Quién eres tú? Yo soy hijo de Dios, hermano de Pablo. Y fuimos salvados por el mismo Redentor. Y compartimos el mismo Espíritu. Aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como estuviera presente al que así obró. Pablo no tiró ninguna piedra, pero juzgó al culpable de esos hechos. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros en mí y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabes qué? Hay un hecho. O sea, esto puede parecer muy espiritual de entregarle a Satanás. Las mismas consecuencias le van a castigar. ¿Ok? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura le ayuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois. Me gusta mucho esto. Él está hablando a la iglesia. Ustedes ya son limpios, ya son masa nueva. Actúa como tal. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos o panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito en la carta que no os juntares con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o ladrones o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o calumniador o borracho o codicioso. Con ese tal ni aun comer. El que se llama cristiano, no te juntes con él cuando está practicando la inmundicia del mundo. Porque, ¿qué tengo que ver en juzgar a los de afuera? Yo no tengo nada que ver con los del mundo para juzgarles. El juicio está dentro de la casa de Dios, la familia de Dios. ¿No juzgamos nosotros los que estamos adentro? Y la respuesta es sí, debemos discernir y hacer separación. ¿Ok? Por eso Dios nos dio Levítico 11, que se trata de la comida. Sí, exactamente. El propósito de Levítico 11 y de lo que comemos o no comemos es un ejercicio didáctico para que aprendamos a discernir entre bien y mal, lo puro, lo impuro y hacer separación. Ese es el propósito y nada más lee el último versículo de Levítico 11. Ya se acabó el tiempo, hay más, pero hasta próxima vez y que Dios les bendiga.